Hoy de nuevo vamos a hablar de un anime, pero no de un anime cualquiera. Este anime del que vamos a hablar hoy, que realmente son dos animes, son especiales por dos motivos. Primero porque uno de ellos es el primer largometraje anime de la historia. Y el segundo de ellos es porque estos dos films, estos dos animes, se utilizaron para la guerra. Os hablo de Momotaro no Uimachi y Momotaro Umi no Shinpei, dos películas de Mitsuyu Seo, un director, uno de los primeros directores de animación japonesa, que como digo se usaron con fines propagandísticos durante la Segunda Guerra Mundial. Así que en el día de hoy vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre cuando el anime se utilizó para la guerra y sobre todo vamos a hablar de Momotaro Umi no Shinpei. Como os decía al principio del vídeo, realmente vamos a hablar de dos animes, porque realmente son dos películas independientes, pero que están muy ligadas. Ambas películas utilizan la figura de Momotaro, una leyenda, un cuento popular japonés de un niño que nació de un melocotón y que, digamos, conforme va creciendo, va viviendo distintas aventuras, se encuentra con diferentes animales y digamos que tiene que rescatar un tesoro de una isla protegida o en la que habitan demonios. Pues bien, en esta película lo que hacen es coger esa historia y darle un trasfondo bélico acorde a los tiempos que se vivían en aquel entonces en el mundo. Momotaro no Umiwashi, de 1943, fue considerada durante algún tiempo la primera película de animación japonesa y de hecho cuando se creó se vendió de esa forma. Lo que ocurre es que dura poco más de media hora, con lo cual no se puede considerar una película, es más un mediometraje. Básicamente la historia que nos cuenta es la historia de Momotaro, que lo representan aquí como una especie de general de alto cargo militar, que se encuentra en un portaaviones y coordina una serie de animales graciosos, simpáticos, divertidos, que forman su propio ejército. Realmente en ningún momento hablan de que, o al menos yo no lo capté, ¿no? En ningún momento hablan de Japón o de Estados Unidos, pero sí que los personajes, los animalitos estos que forman el ejército de Momotaro llevan bandanas con la bandera de Japón y en el ataque que llevan a cabo al final de la película aparece una bandera muy similar a la de Estados Unidos y los enemigos hablan en inglés y demás, ¿no? Pero creo que en ningún momento se llegan a referir directamente a la guerra entre Japón y Estados Unidos, aunque la película en esencia es una recreación del ataque a Pearl Harbor. Básicamente Momotaro prepara sus tropas para lanzarse a atacar una base enemiga y en concreto una serie de portaaviones, de barcos que tienen atracados, ¿no? Cerca de esa, digamos, de esa base de operaciones. Realmente se dice que en el fondo tanto Momotaro no Umiwashi como Momotaro Umi no Shinpei, una especie de secuela de la que ahora hablaremos, no son realmente películas propagandísticas, o mejor dicho, son películas propagandísticas pero que no están impulsadas por el gobierno japonés, porque se comenta que el gobierno japonés no consideraba las películas de animación o la animación en general como un instrumento eficaz para la propaganda, ¿no? Y preferían utilizar otros canales. Simplemente se dice que Mitsuyu Seo había visto Fantasía y otras películas de Disney, se había quedado prendado de ese estilo visual y quería hacer algo a lo japonés con digamos, esos instrumentos. Pero claro, por la época en la que le tocó vivir y en la que le tocó hacerlo, acabó dándoles un enfoque más bélico que otra cosa. Por supuesto, digo, estos son datos dichos a posteriori, ¿no? Por lo que nunca sabremos si realmente había un fin propagandístico. Yo creo que sí lo hay y que es evidente por muchos motivos, ¿no? En esta primera película, en Momotaro no Uimachi, los personajes digamos que forman el ejército de Momotaro son personajes adorables, divertidos, simpáticos, agradables a la vista, mientras que los enemigos son figuras humanas, grotescas, aparecen dando barruntos, ¿no? Como gruñendo, hablan un inglés muy burdo. De hecho hay ciertos rumores y una cierta leyenda urbana que nunca se ha confirmado, y es que dicen que las voces en inglés de los personajes de esta película la hacían presos de guerra que tenían los japoneses americanos, y eran estos presos los que ponían la voz a estos personajes, obligado por supuesto, porque se ha comprobado, y según estudios que han hecho, que las voces en inglés no son de japoneses hablando inglés, sino que son realmente de personas
nativas, ¿no? Que tenían el inglés como su lengua nativa. Entonces hay cierta rumorología que apunta a eso, a que eran presos de guerra. El caso es que, como digo, pues esta película de Momotaro nos presenta aún las bondades de lo que era Japón frente a ese enemigo, ¿no? A ese enemigo que obviamente es Estados Unidos. Vemos como los compañeros de Momotaro, todo ese ejército de animales, se alimentan bien, mientras los enemigos, la primera aparición que vemos de esos enemigos, están rodeados de botellas de alcohol y están como borrachos, es decir, dando una apariencia como de que son unos estúpidos, alcohólicos, brutos, que casi seres irracionales, ¿no? Mientras que los Momotaro y compañía son inteligentes, saben cómo hacer que este enemigo, bueno, cómo sacarlo de sus casillas, ¿no? Dicho esto, en esta primera película, en Momotaro no Umiwashi, no hay una violencia explícita, es decir, no vamos a ver ningún tipo de muerte, ni ningún tipo bueno, pues digamos de daño físico a unos personajes o a otros de un bando u otro. Simplemente los compañeros Momotaro y compañía llegan a aquella base del enemigo y hunden todos sus barcos y acaban desesperando como al capitán o al general de los americanos, ¿no? Que es una especie de Brutus de Popeye que se enfurece, ¿no? Y acaba reconociendo que ha perdido. Al final de la película, pues Momotaro da un discurso esperanzador, hablando de lo bien que lo han hecho, del espíritu combativo que tienen, etcétera, etcétera. Bueno, pues fue tal el éxito de esta película, que realmente era un mediometraje, que un par de años después se estrenó Momotaro Umi no Shinpei. Este sí fue el primer largometraje de anime de la historia. Y hay cierta discusión con esto, porque hay gente que dice que Momotaro Umi no Shinpei no se puede considerar anime, porque su estilo es más parecido al cartoon, al estilo de animación americano, que al anime japonés, a lo que luego sería el anime japonés, ¿no? Yo creo que es una discusión un poco absurda, porque al final creo que es una discusión que no lleva a ninguna parte, ¿no? Es animación hecha en Japón, y a la animación hecha en Japón le llamamos anime, y hay muchos estilos de animación dentro del anime, ¿no? Entonces, para mí sí es la primera película anime de la historia, salvo que en un futuro se demuestre que haya otra, ¿no? Pero para mí en ese momento sí lo es, ¿no? Simplemente porque es una película japonesa dirigida por un japonés y hecha en Japón. Y de hecho sí que ya hay ciertos elementos que luego van a caracterizar al anime posterior, que yo creo que ya se empiezan a reflejar aquí. Esta película está mucho más trabajada en cuanto al argumento. De hecho, esa primera película, ¿no? Ese Momotaro no Umiwashi, apenas tenía diálogos, salvo esas órdenes que daba Momotaro al comienzo y ese discurso alentador al final, prácticamente no había más diálogos. En cambio aquí sí que hay ciertos diálogos, sí que hay más narrativa. Aquí hay una historia que está más elaborada. En este caso, la historia comienza cuando tres personajes muy similares a los que ya aparecieron en la primera película, un mono, un pájaro y creo que era un conejo o algo así, que de hecho son los animales que en el cuento de Momotaro lo acompañan, vuelven a su casa porque se han graduado en el ejército, ¿no? Entonces, como que todo el pueblo está esperándolos, los niños pequeños quieren que le cuenten sus historias y demás. Y digamos que aquí sí que hay cierta narrativa, porque, por ejemplo, en el caso del mono, ¿no? El hermano pequeño está muy emocionado porque su hermano mayor se va a convertir en un piloto de un caza y va a ir a la guerra y va a luchar por su país y tal. Y hay una escena muy buena que me parece que, ya digo, ahí es cuando se empieza a ver realmente la narrativa que luego se irá madurando en el anime, ¿no? Una escena en la que el hermano, después de una serie de cosas que le ha ocurrido con su gorra, ¿no? Su gorra de militar, va a un campo en el que hay una serie de flores y con el movimiento lanza esas flores, ¿no? Y empiezan a flotar por todas partes. Y el hermano, el chico que se ha graduado como militar, las ve caer y le recuerdan a los paracaídas, a cuando un avión explota y se tienen que lanzar en paracaídas arriesgando su vida, ¿no? Y vemos cómo se entristece un poco porque piensa que, nos da a entender, ¿no? Que él al final va a tener que hacer eso y que va a haber gente que va a morir. Y ahí es donde, digamos, tenemos esa lectura de que el director, en el fondo, como dicen, quería transmitir un mensaje de que la guerra tampoco no era algo bueno, no era algo de lo que divertirnos, como en la primera película, en la que
digamos, era una celebración de la guerra. Era como, mirad, niños, qué divertidos la guerra, que nuestros animalitos van allí, se enfrentan al enemigo y salen victoriosos, ¿no? Aquí se ve una cara un poco más realista. La historia después de que estos personajes lleguen al pueblo, por ejemplo, el pájaro pues tiene sus hijos y tiene unos polluelos pequeñitos que luego, cuando está en la guerra, cuando más adelante en la historia se tengan que ir a luchar, recibirá cartas como con los polluelos han crecido y él recordará, es otro de los momentos emotivos de esta película, recordará cuando eran simples polluelos y ya los ve muy grandes y se siente que está separado de ellos, ¿no? Como digo, pues hay ciertos matices que hacen que la historia, aunque siga siendo propagandística, aunque siga alentando a los jóvenes a que deben luchar y que es un honor dar su vida por su país y enfrentarse a ese enemigo, también nos deja ver la otra cara de la guerra, ¿no? El caso es que, como digo, después de que estos chicos lleguen al pueblo, hay una especie de lapsus temporal y vemos como los japoneses arriban a una isla del Pacífico que está llena de animales salvajes, y los animales japoneses, los monitos, los conejitos y tal, llegan como la civilización, llegando a esa isla del Pacífico, y les enseñan a hablar, a leer, les enseñan cómo construir campamentos, es decir, les llevan la civilización allí, ¿no? Bueno, nos ponen a la sociedad japonesa como el culmen de la civilización, que enseñan a otros a cómo tienen que desenvolverse. Por supuesto, en ese momento llega también Momotaro como el líder de todos estos animales, todos expectantes y admirándolo. Y después de eso hay un lapsus, digamos, hay un corte, y nos cuentan la historia de una isla que de hecho estuve buscando información, lo que pasa es que no lo tengo aquí delante ahora mismo, pero estaba, digamos que ese cuento que cuentan dentro de la película está basado en una historia real, en una isla que los ingleses ocuparon y que de la que, bueno, como ocurrió en muchos sitios, colonizaron y se apropiaron de toda la riqueza y todos los suministros que había allí y tal. Y entonces la historia, digamos que lo que nos lleva a contar es que los japoneses, este ejército japonés, va a invadir esa isla. Y de hecho la invaden, acaban con todas las barreras de defensa que tienen los enemigos, que en este caso son ingleses. Y finalmente Momotaro acaba encontrándose, teniendo una reunión con sus líderes. Estos líderes son, igual que en la otra película, humanos, en lugar de ser animales son humanos, pero con deformes, feos. Encima, en este caso, llevan un cuerno en la cabeza como si fueran demonios, porque en la historia original, en el cuento de Momotaro se enfrenta a unos demonios. También hablan inglés, un inglés así un poco raro, como si estuvieran gruñendo y tal. Y de hecho nos lo muestran como unos cobardes, ¿no? Quieren quedarse o piensan que pueden aprovecharse de Momotaro, pero finalmente Momotaro les atemoriza diciéndole que los va a matar o cosas así y tal, y acaban rindiéndose ante el gran Momotaro. También se comenta que esta película no estaba orientada al público infantil. Eso es otro de los rumores. Como digo, hay mucha rumorología alrededor de esta película, o de estas dos películas, porque no hay nada en claro, no hay mucha información, porque de hecho los americanos en teoría destruyeron todas las copias que había de estas dos películas. Lo que ocurre es que se encontró en un almacén por ahí perdida, se encontró un negativo, y muchos años, y de hecho hace relativamente poco, fue cuando salió a la luz estos dos films, ¿no? Pero la rumorología también cuenta que no era una película para niños, porque toda la parte en la que hablan los ingleses aparecían kanjis, y kanjis bastante complejos para los niños. Tampoco se sabe a ciencia cierta hasta qué punto se distribuyó la película o se proyectó en cines y demás, porque sí sabemos que Osamu Tezuka vio esta película y de hecho la admiraba, hasta tal punto de que en el anime de Kimba, el León Blanco, utiliza una de las canciones, una canción que os voy a poner ahora un trocito, en la que, bueno, es la canción en la que los japoneses, los animales japoneses, enseñan a los animales salvajes a leer y a hablar.
Como digo, hay mucha leyenda alrededor de estas dos películas. También se comenta que la película se hizo para proyectarla exclusivamente al emperador, y que no se proyectó en ningún otro sitio. Lo que pasa es que ciertas copias fueron robadas y se proyectaron en algunos cines y tal. El caso es que, como digo, hay mucho oscurantismo. Como también se dice, Japón no lo veía como un ejercicio de propaganda, sino simplemente como una película de animación para entretener a los niños. Pero la verdad es que a mí me da cierto miedo, ¿no? Y cierta pena ver cómo se utiliza la guerra para ello. Porque esto es una película orientada para los niños, porque ningún adulto realmente disfrutaría viendo esto, porque es una película muy infantil. Y resulta chocante, ¿no? Y me da mucha pena y mucha rabia que se utilice este tipo, esto que es el anime, ¿no? Que nos gusta tanto hoy en día y que ya hemos visto en este mismo canal que puede servir para muchas cosas muy positivas, que se utilice para adoctrinar a los niños, para mostrarles que la guerra es como un juego, ¿no? Porque al final es lo que hacen. Por ejemplo, en la primera película, en Momotaro no Umiwashi, hay una escena en la que uno de los animales limpiaba mientras canturreaba su pistola, ¿no? Y a mí me dio mucho, de verdad, mucha, no sé si decir angustia, ¿no? Ver cómo un niño podía estar mirando como un osito o un monito limpia su pistola, ¿no? Preparándose para atacar. También, y algo bastante triste, es que esta película se estrenó en abril del 45 y en agosto del mismo año fue cuando ocurrió la tragedia de Hiroshima, ¿no? Y es paradójico porque en esta película también en algún momento comentan Momotaro y compañía, quizás el enemigo quiera acceder por Hiroshima, tal cual. Y resulta paradójico, ¿no? Que luego ocurriera aquello. Por supuesto, los japoneses no fueron los únicos que utilizaron la animación como un arma propagandística. Disney, incluso la Rusia comunista, también se utilizó la animación para, digamos, inculcar ese espíritu patriótico y bélico a los más jóvenes. Pero realmente en ningún caso me parece que esté bien. Y espero que en lo que atañe a este canal de manga y anime, Momotaro Umi no Shinpei sea el único anime que se use y se usará para la guerra.